bonito es volver a empezar. Ya sé que nos vimos un par de meses, creo yo, o semanas, por ahí. Así que espero se la hayan pasado bien en este año, este fin de año, este buen inicio de año. Sé que como todo inicio de año empieza uno con nuevas metas, nuevas expectativas, nuevas ilusiones. Así que yo sé que tal vez para algunos no fue tan bueno el 2025 y para otros sí, pero espero que este 2026 sea mejor para todos. Y qué más si con la ayuda de Dios, vamos. Y hablando de sueños y metas, yo sé que ahorita vamos a hablar de ese tema, vamos, que es como que algo chocante para muchos, que es el silencio de Dios. Sé que a veces como jóvenes, como cristianos, como hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida llegamos a pensar en, yo estoy orando, pero siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no cumple mis sueños, mis metas, o no me ayuda a cumplirlas. Entonces, creo que este tema es muy extenso, muy bonito, porque no solo significa que Dios está en silencio, sino que, como dice la canción, cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Sí, cabal. Sí, como vos decías, tal vez para muchas personas el año pasado fue como vivieron muchas situaciones complicadas, ¿va? Y justo lo que venimos a hablar el día de hoy es eso, a recordar que, como ya habíamos hablado en nuestros episodios anteriores, el tema de la gracia de Dios en nuestra vida se refleja de muchas maneras. Y hoy justamente vamos a hablar de que el silencio de Dios no significa que no esté con nosotros. Y quizá en este 2025 que pasamos, muchas personas se sintieron como que no tuvieron la respuesta de Dios. En lo personal, hubieron como algunas situaciones de mi vida donde, sí, pues no me excuso, tal vez no esperaba, o mejor dicho, esperaba más audible tal vez la voz de Dios en mi vida, el decirme, no hagas ciertas cosas o haces ciertas cosas para mejorar, para empezar a hacer las cosas mejor y seguir creciendo. Y tal vez nos enfocamos en el que Dios nos hable de manera verbal, ¿va? Como lo estamos haciendo nosotros dos hoy. Y la verdad es que Dios no es así, ¿va? Y yo siento que el ser humano se encasilla mucho. En lo personal me pasa el hecho de que si Dios no me dice algo a mí, y tal vez no, tal vez yo estoy mal y tal vez estoy lejos de Dios y me puedo perder, ¿va? Y siento la necesidad de que Dios me hable y que sea claro conmigo, pero entendiendo las cosas no son así, ¿va? Y comparto ese pensamiento con las personas de que hay veces que no sé si has sentido en lo personal, o no sé si ustedes han sentido que si Dios guarda silencio justo en el momento en el que más lo necesitamos. O sea, cómo pensamos o cómo vivimos esa situación en la que justo cuando más necesito de Dios a veces parece silenciado. Sí, ahí es donde tal vez uno como ser humano, es que se queda pensando, pero si yo estoy sirviendo, yo estoy yendo a la iglesia, estoy orando todos los días, incluso hasta cuando oras, siento que en algún momento sentiste como que, pero escucho como que estoy hablando solo, ¿no? O sea, no escucho la voz de Dios. Ese es como decís vos, a veces uno como persona o por hijos o algo así, siente que tal vez siente la necesidad de escuchar como que, no hagas, o hace esto, o espérate un ratito, ¿verdad? Yo sé que tal vez aún no, pero espérate, ahí va a llegar. Y siento que, como decís vos, en ese momento donde uno dice, yo hoy sí quiero escuchar la voz de Dios, que necesito escuchar la voz de Dios, es cuando uno se escucha más calmado. Y no sé, tal vez, sí, tal vez son por las pruebas o algo así, pero quiera que no, las pruebas o las dificultades que nos han pasado en la vida nos lleva a ser las personas que somos ahora. Y como lo decíamos en episodios anteriores, tal vez en estas pruebas uno en el momento dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios no estuvo ahí? ¿Por qué Dios no me habló? ¿Por qué Dios no me dijo, no hagas esto antes de hacerlo? Pero así que los planes de Dios son perfectos. Y tal vez el hacer algo antes me va a ayudar a orientar a otras personas que no lo hagan. Ahí donde entran ya nuestros testimonios y poder
contar, vamos, y de dónde es que hemos salido y dónde estamos, gracias a Dios. Sí, o sea, justamente eso que decías de la oración, ¿va? A veces uno busca el hecho de que, bueno, así yo estoy, por ejemplo, así como nosotros dos, ¿va? Yo te estoy hablando y sé que me estás escuchando, ¿va? Sé que me estás prestando atención, y a veces en la oración como que nos falta eso, ¿va? De decir, ¿será que sí Dios realmente me está escuchando? O oramos en algunas circunstancias o situaciones o pruebas y en la prueba no pasa nada. Seguimos estando en la prueba y oramos por respuestas o porque tal vez en otras palabras la tormenta cese, ¿va? O calme, y no pasa. O sea, también eso nos hace pensar o me hace pensar a mí que Dios está en silencio y seguir sirviendo como vos decías, ¿va? En esa parte sin podemos hablarlo tal vez el servir y no sentir eso de así como, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿O será que tengo que mejorar en mi servicio? Y eso tal vez te puede desmotivar. Vivir a un servicio sin motivación por falta del hecho de que nosotros sintamos la voz de Dios en nuestras vidas. Incluso hasta uno en un momento llega a compararse con otras personas, ¿no? Así como de, pucha, pero si ellos, uno hasta bien llega a pensar, ellos están peor que yo o no están tan metidos en las cosas de Dios y ellos sí me dan respuesta. O sea, ellos oraron y sí vieron la respuesta porque yo no. Y a veces tal vez no es dejar de creer, sino que sentirse como que solo, como que estoy orando y sin respuestas, como decías vos, estoy sirviendo y sin motivación. Pero ahí también llegan esas preguntas en las que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y qué es lo primero que te viene a la mente cuando vos, o sea, no escuchas una respuesta de Dios? O alguna vez uno dudó de si Dios en serio está con uno, pero ahí sí que la prueba le aumenta la fe a uno. Sí, no, y eso es, yo siento que es normal, diría yo, o sea, el hecho de hacerte esas preguntas, ¿va? De tener esas dudas en un momento de la vida, porque uno dice, pues, o sea, ¿será que Dios sí está conmigo, ¿va? Como lo decías? Y yo siento que el hecho de vivir tan en esa preocupación de decir, pero ¿qué pasa con Dios? Que no me dice qué hacer, no me dice, o mi prueba no cambia, mi situación no mejora. Y, por ejemplo, lo que encontramos en la Biblia, ¿va? Obviamente la palabra de Dios, que está en todos sus versículos y todo, es un método donde Dios nos habla. Pero siento que el ser humano también busca como eso que está plasmado en la palabra de Dios se vivifique, ¿va? Se haga realidad, y si muchas veces no sucede, uno entra así como, ¿y qué pasó? ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no siento que Dios está ahí conmigo? Sí, incluso hasta uno llega a decir, ¿será que estoy orando mal? ¿Será que hice algo mal que hizo que Dios ni siquiera me viera, ¿no? O que ni siquiera quisiera escucharme? Entonces ahí es donde uno dice, así como, ¿será que Dios está conmigo? Y aunque uno sabe que sí, la duda es más grande que la verdad. Aunque uno sepa en el interior que Dios sí está con uno, a veces como carne, vamos, como seres humanos, sí llegamos a tener esa duda de, ¿será que sí? O si alguna vez pensamos así como, ¿qué pasó? O sea, ya sé que ya lo dijimos, vamos, pero siento que sí, uno como hijos de Dios tenemos que estar seguros de que aunque no escuchemos la palabra, la voz de Dios, sabemos que Él está orando atrás, vamos, atrás del silencio. Aunque el silencio llegue a incomodar, aunque el silencio llegue a crearnos dudas, aunque el silencio llegue a crearnos, incluso hasta llegar a tambalear, vamos. Correcto. Pero ese silencio es porque Dios está trabajando. Sí, hay un versículo en Salmos, capítulo 13, versículo del 1 al 2, y solo para traerlo así como a la memoria, en la versión TLA, dice, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarme a mirar
a mirarme. Debe seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo. ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Y, por ejemplo, en la versión de Reina Valera, que es la versión más conservadora, más la que utilizamos hoy en día, también tiene diferentes, porque, por ejemplo, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y recordamos que este versículo, estos salmos, los escribió David. Por ejemplo, una persona que hemos escuchado muchas veces conforme al corazón de Dios. Y trayendo eso relacionado, por ejemplo, este personaje, esta persona que tenía el corazón conforme a Dios, también se sentía olvidado, o también sentía como ese silencio devastador y decía, o sea, necesitaba una respuesta de parte de Dios y él se sentía olvidado y le preguntaba a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás? ¿O hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, David se sentía muchas veces, y en esta etapa en específico, que viéndolo de esta manera, pues él estaba pasando por una prueba, porque él se sentía angustiado y quería una respuesta. Y ese estado como emocional en el que estaba David, muchas veces nos identifica a nosotros. Y podemos estar sintiéndonos de la misma manera en esa situación y decir: ¿hasta cuándo, Señor, no me vas a responder? No sé qué pensás sobre ese versículo, pero a mí, en lo personal, o sea, yo muchas veces me he sentido identificado porque muchas veces le he dicho al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, tendré una respuesta? Por ejemplo, en lo personal, estaba buscando un crecimiento en mi trabajo, pero no lo consigo. Y hay veces cuando en uno entra una frustración y uno le ora al Señor y le dice: Señor, yo quiero, y no quiero tener ese trabajo para que me aparte de ti, sino que para poder seguir creciendo, seguir aportando, seguir ayudando en las cosas de la iglesia, pero no pasa. Y por ejemplo, yo digo: pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar ese momento de que Dios me diga, bueno, aquí, o que me dé una respuesta no? Pero a veces no pasa. Sí, incluso ahí también podemos tocar otro tema, vos, pero que tal vez estemos pidiendo, pero no estamos, ¿cómo te diré yo? No estamos preparados para la respuesta. Incluso yo sí lo he escuchado mucho, que no, mi papá a veces sí nos habla así, vos, de que incluso hasta para pedir hay que saberlo. Porque es como yo, cuando estaba más patojo, vos, yo estuve pidiendo mucho por un carro. Entonces ahí, ¿hasta cuándo vas a dar mi carro? ¿Qué tengo que hacer para que me pueda cumplir ese sueño? Que si te estoy sirviendo, estamos orando. Pero incluso uno ya en esos tiempos ya uno llega a pensarse: pues, si me da ese carro en ese momento, tal vez incluso hasta me hubiera ido a estrellar, vamos, incluso hubiera ido a tener un accidente. Pero tal vez uno en ese momento uno no entiende, pero Dios sí es como de: tranquilo, espérate, en tu momento va a llegar. Tal vez en este momento lo miré así como de: yo me controlo, yo sé que yo puedo hacerlo, no me alejo, así que tú vas a estar conmigo. Y sí, vamos, Él siempre está con uno, pero tal vez ya en ese momento la mente llega a cambiar. Incluso con este versículo yo a veces me identifico bastante, porque no intenta sonar tanto en fuerte en la fe, sino que en su honestidad o su carnalidad, de hasta cuándo me vas a escuchar, hasta cuándo me vas a... Entonces no es como de, sí, yo tengo fe, yo sé que sí, pero también tengo esa duda de por qué aún no. ¿Entendés? Es como de, sí, o sea, uno llega así a pensar como de, sí. Incluso, no sé si las personas de afuera uno lo miran así como de: no creo que duden, o no creo que tambaleen en la fe, o no creo que, o algo así, pero uno, sí, uno también llega a pensar: ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí aún no? Porque si he estado orando, he estado pidiendo, aún no llega esa respuesta?
Y tal vez sí, a uno, o tal vez, o ya Dios le dio esa respuesta a uno y uno no la quiso escuchar, o aún no ha venido. Sí, sí, eso, o sea, a nosotros como seres humanos, siento que eso es una de las cosas que más se nos dificulta en la vida, ¿va? El ser humano quiere las cosas rápidas, quiere las cosas a su manera y quiere que las cosas vengan en el momento en el que el ser humano lo pide. El hombre lo pide, la mujer lo pide, los niños piden cosas y quieren que lleguen. Los adultos piden cosas y quieren que lleguen cuando lo piden, porque, como vos decías, tal vez uno cree o uno siente que está preparado para recibir esas cosas y Dios, en su infinita sabiduría, sabe que no, sabe que tal vez más de algo va a pasar si te lo Sí, da. ¿verdad? Y recordamos, o sea, haciendo énfasis y analizando todo esto, sabemos que el tiempo de Dios pues es perfecto y posiblemente nosotros no siempre lo tengamos presente, aunque sí lo sabemos. Sabemos que el tiempo de Dios es de lo mejor, pero a veces como que queremos obviarlo y queremos decir, prefiero mi tiempo. Y como hijos de Dios, el confiar en el tiempo de Dios sobre todas las cosas te vuelve diferente, te vuelve una persona más paciente y sobre todo, obviamente, pues con los frutos del Espíritu Santo vienen todas esas cosas. La paciencia, la paz, la templanza en los momentos tal vez de dificultad, ¿va? Pero también en el humano, como vos decías, en su carnalidad, David lo mostraba, en su angustia, en su desesperación. Y, y yo siento que ahí juegan dos cosas importantes, el sentir versus el creer. ¿Qué tanto sentís que, que la respuesta de Dios está silenciada? ¿Y qué tanto crees que esa respuesta sí va a llegar? O sea, eso es lo que yo siento que hay una gran diferencia y hay como una batalla entre esas dos cosas, el sentir versus el creer. Sí, incluso hasta, como vos decís, uno puede sentir que tal vez ya va a venir esa respuesta, ya va a venir. Y uno a veces no llega a creer. Entonces también llega ese momento en el de confiamos y esperamos, pero incluso esa espera puede doler. Yo recuerdo una parábola que una historia vos, que mi papá nos contaba, que era donde estaba el pastor y tenía a su hija, vos, y su hija estaba chiquita, pero como que estaba quebrantos de salud, y el pastor le prometió a Dios que si le permitía tener a su hija otros años más, él iba a servir para toda la vida. Y Dios le concedió esa oración, vamos. Pero ¿qué pasó? Que la hija, al cumplir 17, 18 años, se descarriló. Se fue al mundo, o sea, intentó experimentar un poco, según ella, y el mundo la jaló. Pero Dios, el pastor o esa persona ya había hecho esa promesa. Y así que uno, tal vez uno en un momento dice, yo quiero que me respondas a mi manera, pero Dios, como vos decís, en su sabiduría, su gran sabiduría, Él ya sabe el futuro. Y Él en un momento es como, no, yo sé que más adelante vas a sufrir por esto, entonces quiero evitarte esto. Pero uno tal vez en su necesidad o en su dolencia, en su, no sé, vos, en su carnalidad, uno dice, no, yo lo quiero. Entonces uno a veces, como te decía yo, ese silencio puede llegar incluso hasta doler. Sí. Incluso hasta la respuesta puede llegar. Sí, puede llegar a ser crítica para la vida. Y por ejemplo, como mencionaste, a veces uno siente que la respuesta de Dios es esa, o uno siente que la respuesta de Dios viene y viene algo y uno dice, ese es Dios. Eso es, ¿no? Ese es Dios y eso es lo que quiere y todo. Pero no todo lo que sentimos es verdad. Y hay que estar bien conscientes de esa parte porque lo que nosotros sentimos no siempre es la realidad de las cosas, ¿no? Porque el ser humano, con nuestra mente, nosotros podemos inclusive sentir
ciertas cosas y eso hace que nuestra realidad sea diferente. Pero no significa que esa realidad sea en verdad, o sea, sea la verdadera realidad, digamos. Y a veces sentimos cosas que no son ciertas. No. Y también muchas veces podemos llegar a sentir que la fe no está fuerte, no se siente tan fuerte como debería, pero recordando, o sea, recordando todo lo que hay en la Biblia, todo lo que Dios ya nos ha preparado, con todas aquellas esas historias que nosotros hemos ya escuchado, hemos leído, hemos estudiado, que la fe, o sea, nosotros no podemos controlar la fe, nosotros podemos ejercitar la fe, y la fe se ejercita, como bien lo decías, como una prueba, porque es como Dios. Yo siento que Dios tiene como su medidor, ¿va? Son cosas mías. Por ejemplo, te llega a poner una prueba X, ¿va? Y dice, bueno, a ver qué tal, ¿va? A ver hasta dónde. Ajá, a ver hasta dónde tiene su fe, cuánto confía en él. Y después de que haya pasado esa mini prueba, ¿va? Te pone una prueba más grande para ver si realmente esa fe que demostraste en eso era de verdad. Y nosotros, en esos momentos de tal vez de ese silencio de Dios, podemos llegar a sentir que nuestra fe está débil. Pero la realidad es diferente. O sea, nosotros como seres humanos podemos llegar a sentir eso, pero realmente las cosas son distintas. No, sí, incluso hasta uno llega a pensar, no sé si lo dice la Biblia en sí, dice que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Entonces, sí, incluso hasta he escuchado que dicen, no me quiero meter tanto a servir, porque sé que más adelante me van a venir las pruebas, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que a veces, aunque uno esté destrozado, así, sentimentalmente, emocionalmente, la fe siempre tiene que estar bien. Sí. Siempre tiene que estar fuerte y confiada en Dios. Entonces, como dice Isaías 55, 8, 9, eso me recuerda mucho que también la fe no solo es sentir, sino que también es confiar. No tiene tal vez una explicación inmediata, pero el no saber algunas cosas también está bien. Sí. Pero nunca perder esa fe. Y como decís, prueba tras prueba, uno va creciendo esa fe, aunque uno en el momento diga, ya no aguanto, no siento que vaya a salir de esta prueba. Entonces ahí donde viene uno y dice, tengo que creer en Dios. Tengo que creer que Él me va a ayudar a salir de esto. ¿En qué momento? No sé. Si la respuesta va a llegar mañana, pasado, o en un par de años, no sé. Pero esa fe siempre tiene que estar. Y eso es lo que Él sí nos ha dejado, incluso en la Biblia nos lo enseña muy bien, que la fe en Dios es todo. Sí, y pues el simple hecho de estar en esa parte, cómo mantenerte fuerte en la fe cuando realmente estás débil, te sentís vacío, te sentís incómodo, sentís angustiado, cómo poder mantener esa fe viva, mantener ese fuego, ese poder de la fe en tu vida cuando realmente estás destrozado, estás dolido, tienes una prueba demasiado fuerte en tu vida y llegan los momentos de decir, pues no sé qué hacer. O sea, cómo llevar de esa debilidad a tener la fe fuerte como un roble, ¿va? Y justamente ese versículo de Isaías pues nos habla de que tenemos que mantener la confianza y confiar en algo. Por ejemplo, nosotros podemos, o siempre se ha hecho como la similitud de que cuando te pones un paracaídas, ¿no? Estás en un avión y te vas a tirar y lo único que te va a salvar es el paracaídas. El que se tira del avión confía en el que el paracaídas se va a abrir. Lo que pasa es que si no, pero eso no lo sabemos, ¿no? O sea, no lo sabe el paracaidista que se tira y confía plenamente en el paracaídas.
Y yo siento que tal vez nosotros, en nuestra vida cristiana, el hecho de estar en una situación difícil, es como ese paracaidista que va en el aire y no tiene más que aferrarse a la confianza de su paracaídas. Y, por ejemplo, o sea, la persona que está preparada, que ha pues estudiado, que ha practicado muchas veces el salto de paracaidismo, sabe, va, cómo actuar, cómo enfrentarse a la situación ¿Y en qué momento? y en qué momento hacerlo. Y sabe cómo funciona el paracaídas. Alguien que no sabe y es su primera vez y se lo pone y lo tiran, nunca va a saber. Y ese ejercicio, o sea, ese ejercicio que hacen los paracaidistas de practicar, ya en el momento son máster en el paracaidismo. Y yo siento que eso tiene que ver mucho con la fe. Sí. ¿Y cómo practicamos la fe? Con las pruebas. ¿Cómo ejercitamos la fe? ¿Cómo ejercitamos la confianza que tenemos nosotros en Dios? Únicamente en las pruebas. Porque ¿cómo vas a ejercitar algo no haciendo nada? Por ejemplo, alguien que quiere tener un cambio físico, por ejemplo, en este año, a que todas las personas se proponen el tener un cambio físico, el ir al gimnasio, alimentarse bien, pero para tener ese cambio tienes que trabajar, tienes que ir al gimnasio, tienes que o levantarte temprano o ir en la tarde, en la noche, no sé, comer bien y todo. Y nunca vas a poder lograr ver esos resultados si no haces nada. O sea, ¿cómo va a trabajar los músculos para transformarse en algo mejor si estás sentado? Por ejemplo, yo lo puedo relacionar mucho con la fe. ¿Cómo podemos saber qué tan fuerte está nuestra fe si vivimos en paz? Y lo que Dios hace en nuestra vida. O sea, y hay muchas personas, tal vez también yo lo he visto así en algún momento, en que cuando llegan pruebas a tu vida, uno puede llegar a pensar que Dios es malo, porque le da pruebas a sus hijos. Pero la cosa es que no es así. O sea, Jesucristo en los evangelios habla de que, o sea, este mundo en sí es el que es malo. Porque Jesús se lo repite a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, o sea, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo descubrimos ese, o sea, cómo vivimos ese no tengan miedo en situaciones difíciles, en la pérdida de un ser querido, en el fracaso, tal vez en el ámbito laboral o estudiantil, en el personal, en tal vez relaciones amorosas, en el rechazo de las otras personas en el colegio, en el trabajo, en el que te hagan de menos, en la familia? O sea, ¿cómo realmente vivir ese no tengan miedo, yo he vencido al mundo? Y encima, tener una prueba de que Dios se mantiene al margen. Y recaemos otra vez, y como decía David, ¿hasta cuándo, Señor? Sí, incluso, no sé si has escuchado en un momento que en algunos lugares sí dicen, en la vida del cristiano es tan fácil. Y si es así, que nos digan cómo, vamos, porque no es así, ¿va? Y si en realidad es tan fácil, hay que preocuparnos porque significa que no está siendo probado. Sí. Y como vos decías, ¿cómo vamos a saber cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo sobrellevar las pruebas si no leemos la Biblia, si no oramos, si no estamos cerca de Dios? Pues como decías, ¿cómo vas a saber cómo abrir el paracaídas si no leíste el manual o no te dieron las instrucciones de cómo hacerlo? Uno en cualquier momento empieza a jalar todos los cables, incluso hasta te lo llegas a quitar, ¿va? Pero ahí es donde uno dice, ¿cómo voy a saber yo enfrentar esa prueba que Dios tal vez me mandó o me puso si ni siquiera abro la Biblia para leer y ver como que, así va? Incluso, ¿no te ha pasado que estás en un momento o un pensamiento así y precisamente agarrar la Biblia, abrir la Biblia, en el versículo que cabal abrís es relacionado a lo que vos estás pasando? Ahí me habló Dios, ¿va? Sí. En este momento habló Dios. Entonces sí, ahí va mucho relacionado a la fe, en que tal vez uno sí, carnalmente, obviamente uno siempre va a decir como, ¿por qué va? O hasta cuándo, o por qué a mí, o
porque a los demás sí y yo no, pero los planes de Dios son perfectos. Y uno siempre tiene que tener eso en la cabeza, de que aunque uno en este momento diga, "Ah, ¿por qué no? Aún no", pero tal vez más adelante Dios ya tiene ya lo tiene listo. Solo es de encaminarnos, incluso hasta ese momento de tal vez dudar o llegarte a hacer como de, ay, siento que tal vez aquí quiere Dios, ¿va? Pero es lo que yo quiero. Tal vez en el momento de vos, como te dijera yo, desviarte de ese camino, te llega incluso hasta quitar esa bendición que Dios tenía más adelante. Tal vez en ese momento de, yo quiero ahorita y de esta manera es como lo voy a obtener, y no es la voluntad de Dios, pues ahí más adelante viene lo malo. Sí. Y yo siento que el hecho de que, por ejemplo, el ser humano, nosotros como hijos de Dios, vivamos siempre en la expectativa de que Dios tiene que, o sea, se tiene que ver que Dios esté trabajando para realmente nosotros comprender que está trabajando. Pero en los momentos de silencio, que nosotros pensamos que no, Dios no está haciendo nada, realmente sí lo está haciendo. O sea, está formando carácter en nosotros, está formando la humildad en nosotros, está formando la dependencia, no de las situaciones, no de la economía, no de la posición social, no de a ciertas personas, no, te está volviendo dependiente a Dios. O sea, y te está formando la identidad en Cristo. O sea, cuando Dios realmente, nosotros decimos, bueno, está guardando silencio, pensamos que no está trabajando, pero realmente sí lo hace y está trabajando en esas partes. Nos está formando un carácter, nos está dando la humildad de vivirnos siempre en tener todo lo wow o increíble, sino que en vivir las cosas difíciles y de verlas de una manera distinta, en tener una dependencia 100% de Dios y que nuestra identidad como hijos e hijas de Dios esté formada o se esté formando durante la prueba. Sí, incluso hasta puede llegar uno a pensar así como de, el silencio de Dios tal vez no es ausencia, sino que es el proceso. Y donde vos decís, tras de eso nos está formando, nos está midiendo hasta dónde llegamos nosotros. Si de verdad lo que predicamos es lo que llegamos a hacer, vamos. Y el silencio de Dios no siempre es una respuesta, pero tampoco significa abandono. Así que si en algún momento ustedes que están ahí escuchándonos llegan a pensar como de, Dios ya me abandonó, Dios ya de todo lo que hice, Dios ya no me va a escuchar, ya no me va a aceptar, no me va a perdonar, ¿no? Él siempre está abierto para todos nosotros. Si uno lo busca, Él siempre está con esos brazos abiertos de amor, que tal vez uno dice, no me lo merezco, pero así es la gracia de Dios, ¿no? Inmerecido. Sí. Y incluso así Él nos da ese perdón, Él nos da ese amor, aunque nosotros hayamos hecho lo que hayamos hecho. Así que el amor de Dios siempre va a estar ahí. Sí, como dice Lamentaciones 3, en capítulo 3, versículos 31 al 33, igual en la TLA dice, realmente Dios nos ha rechazado, pero no lo hará para siempre. Nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión, porque su amor es muy grande. Y en la Reina Valera dice, ¿por qué el Señor nos desecha para siempre? Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, esto realmente quiere decir que si Dios trae una prueba para nosotros, o en la vida nuestra, tiene una prueba difícil, realmente Dios quiere que pasemos eso, pero después trae el consuelo, y según la misericordia. Y hay una pregunta que tal vez sería bueno hacerla, y es que si realmente nosotros y ustedes, ya creen que Dios está formando en ustedes algo en una etapa difícil. ¿Realmente ustedes creen que Dios puede formar algo realmente importante en una etapa difícil en sus vidas? Y es de preguntarnos a nosotros, porque eso nos amplía la visión y nos hace reconocer que Dios sí trabaja con nosotros,
aunque parezca que no, aunque su silencio tal vez diga lo contrario, pero realmente sí lo está trabajando. Sí, incluso, bueno, sí. Así que uno en ese momento, tal vez uno no llega a dimensionar lo que Dios quiere hablarnos, incluso hasta en las pruebas, vamos. Pero ahí donde Él bueno, Él nunca nos va a dejar, vamos. Aunque uno diga, ya me abandonó y no me escucha, Él siempre está ahí, vamos. Y donde vos, como vos hacías la pregunta, vamos. De verdad, sabemos que Dios está trabajando en nosotros tras de esa prueba. Entonces, sí vemos ese cambio en nosotros mismos, vamos. Que es, incluso uno llega a una prueba y es como de, ya la pasé. Ya, cuando estabas en la prueba, sí, acerco a Dios, oro todos los días, hago lo que Él me pida, así como que llevar la vida bien. Pasé la prueba, me olvido todo, me olvido lo que prometí, me olvido lo que dije, lo que hice, ya regreso a mi vida anterior. Y si nos vuelve a caer la otra prueba, es como de, otra vez, ¿por qué vas? Si ya sé que te fallé, pero otra vez estoy aquí. Y incluso si llega a volverse un bucle. Sí. Ya tenemos que tener cuidado que jugar con Dios no es nada bueno. No es nada bueno. Pero sí, así que si ustedes en algún momento llegan a sentirse así, como que sus oraciones no son escuchadas, como que se sienten solos, abandonados, o sienten que en esa prueba los dejó solos Dios, no es así. Y que ese silencio significa que Dios está trabajando en nuestras vidas. Incluso por esas pruebas puede trabajar en las vidas de los demás. Sí. Y recordando, si hoy tú te encuentras en una situación donde sientes que Dios está en silencio, y queremos que en el siguiente episodio, porque este ya va a finalizar, ya estamos por finalizar, pero si hoy tú te encuentras en una situación de silencio, el siguiente episodio también queremos hablar sobre lo que Dios tiene que hablar en tu vida mientras esperamos. Mientras tú esperas una situación que piensas que tal vez no va a cambiar, Dios está trabajando. Y lo que vamos a hablar en el siguiente episodio es increíble. Dios tiene muchas cosas que decirnos y Dios va a hablar por quien sea. Y no porque nosotros estemos aquí y nosotros somos preparadísimos y en las escrituras ni nada por el estilo, pero Dios trabaja en nosotros. Y si Dios puso en nuestro corazón hacer esto, no es porque nosotros seamos top, pero sí hemos vivido estas situaciones y seguramente las vamos a vivir. Y si tú lo estás viviendo, si ustedes lo están viviendo, los que nos ven, los que nos escuchan, tengan por seguro de que Dios está trabajando. Mientras nosotros estamos esperando, Dios trabaja. Sí, y sí, espero que nos puedan acompañar, como dicen, en el siguiente episodio, porque quiera que no, está muy conectado a este episodio. Y si en algún momento llegan a decir qué pasa después de, ahí lo van a ver. Así que gracias por acompañarnos, escucharnos. Así que desde que nos ausentamos un poco, pero acá estamos de vuelta. Y este año con todo. Así que con todo. Gracias y creo que finalizamos. Sí. ¿Está bien? Nos vemos. Adiós.